Pues vamos a hacer una cosa en esta mañana. También me vale el móvil. Vamos a enojar al diablo y a dar gloria a Dios. Coge tu Biblia. Voy a poner. No, el otro. Coge tu Biblia y repite conmigo. Take your Bible and repeat with me. Esta es mi Biblia. This is my Bible. Soy lo que dice que soy. I am what it says that I am. Tengo lo que dice que tengo. I have what it says that I have. Y puedo hacer lo que dice que puedo hacer. And I can do what it says that I can. Hoy recibiré la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Somos lo que la palabra de Dios dice que somos. We are Y what the Word of nosotros God says that we are. Decimos lo que la palabra de Dios dice. And we say what the Word of Nosotros God no says. hablamos We do not speak lo que la palabra de Dios no habla. what the Word of God doesn't say. Nosotros solo hablamos lo que Dios habla. We only say what God says. Vamos a leer un pasaje que ya comenté algo la semana pasada, So let's read a passage. pero vamos a leerlo porque vamos a profundizar en ello. Let's Vamos a Marcos, el capítulo 11, we go to Mark chapter 11. y vamos a ver la importancia de hablar las palabras de Dios, And we no see cualquier palabra, las palabras de Dios. we see the importance of speaking the words of God. Marcos 11, Mark 11. a partir del versículo 12, From verse 12. dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y eso lo oyeron sus discípulos. Versículo 19 And verse 19. dice: pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y aquí vamos a detenernos. Creyere que será hecho lo que dice, y lo que diga le será It hecho. says, believes what he says will take place, then it will be done for him. Y no dudar en su corazón, And does sino not que lo doubt in creyere. the heart, but believes. Mira, aquí hay lo que se denomina una ley espiritual. And this is what we can call a spiritual law. Lo dijo Jesús. Jesus said, so Lo que digas, what you say, si lo crees, if you believe it, te será hecho. you will receive, or you will Pero have. aquí hay un peligro. But there is a danger. Lo que tú dices, What you say, si lo crees, if you believe te it, será hecho. it will be done to you. ¿En qué estás creyendo? What are you believing in? Porque dependiendo de lo que estés creyendo, Because depending on what you believe in, eso te va a ser hecho. that's what will be done for you. Dependiendo de lo que estés creyendo, eso te va a ser hecho. Depends on what you believe Es will be así, done es for simple, you. no le des vueltas. It's as simple Lo as que that. diga creyendo, eso le será hecho. Son palabras de What he Jesús. says will take place. If No hay- he believes what he says. No hay que dudar, ni hay que darle vueltas, ni es que no. There's no La more palabra de Jesús explanation. es que es sencilla. It is as simple as El this. ser humano le da vueltas. Humans- Empieza, no, porque en aquel tiempo se hablaba tal, porque los judíos necesitan... Like to explain it with their philosophies and Dice la no, palabra because de Dios que he su really meant this palabra- or that. No, the word Permanece remains para siempre. forever. Lo que diga What I será say hecho. will be done. Mira,
algunas personas cristianas, Now, some Christian people, he escrito algunas, pero desgraciadamente son muchas, and sadly, I could Muchas. say many, pasan por muchos baches en la vida, go demasiados como through cristianos. many ups and downs in life, or many downs. Y algunos lejos de plantarse y salir de eso, de And decir, many Christians, instead of stopping and saying, I will come out of this, de buscar al Señor y decir, ¿qué pasa? seek the Lord and say, what is going on? Lejos de eso se hunden más And y más instead en of más that, problemas. they get deeper and deeper into the problems. ¿Por qué es esto? Why is this? Porque creen que si algo malo puede suceder, Because they think that if something bad can happen, les va a pasar. it will happen to them. Y son incapaces de salir de ese lugar de destrucción. They're unable to come out of the place of destruction. ¿Cuántas personas, How many people, como decía en el versículo de cuando está Jesús en la barca y los apóstoles le despiertan remember, porque Jesus is hay in the boat, tormenta? the disciples wake him up and say, wake up. ¿Cuántas personas escuchan la tormenta? How many people listen to the storm En vez de darse cuenta que tienen a Jesús con ellos. instead of realizing that Jesus is with them? ¿Cuántas personas en esta vida se dejan llevar por las situaciones, How many people are que hay carried en la away vida? by situations las in cosas que life, pasan en tu país? things that happen in en tu your country, alrededor? around you? ¿No hay trabajo? There's no work. ¿Están despidiendo gente? They're firing people. El próximo voy a ser yo. I will be the next one to be fired. ¿Eso es lo que tienes en el corazón? That's what you have in your heart. Y a la semana siguiente vienen y dicen, me han despedido. Next week, they come and say, I've been fired. Mira, lo que creyeres en tu corazón Well, what you believe in your heart y lo que digas, and what you say, te será hecho. it will be done to you. ¿Cuántas personas veis Now, how many people you see, enfermas y sick people, enfermas sick, y de una en otra? and they go one after another. Porque es que hay COVID, Oh, but there's porque es que hay un COVID. cáncer que está pasando. There's a cancer that Es is que very mi frequent. abuela murió de este cáncer My grandmother died of this y está en la cancer. genética de mi familia. This is the genetic in my Y entonces family. yo también voy a tener And eso. I will have this Y cancer. descubres que con el tiempo And you discover that with time, tienen ese cáncer. they have that cancer. ¿Por qué? Why? Lo creen en su corazón They believe it in their heart, y se manifiesta. and it is manifested. Mira, muchas veces uno se pregunta, pero es que yo no tengo fe para creer estas And many cosas. times people say, but I don't have faith to believe these things. Tienes demasiada fe, Well, you have too much faith. muchísima fe. You have a lot of faith. No deberías tener tanta, You shouldn't have so much faith. porque así no perderías tu trabajo, Because así no te enfermarías. otherwise you wouldn't lose your job. El or you problema es que wouldn't tienes get mucha sick. fe. You have too much faith. Pero tienes fe en que se cumpla lo contrario, But you have faith in lo that que ocurre a tu alrededor. what the world brings will happen Pero in esa your no es la life. palabra de Dios. But not the word of God. En esa no es la que tienes que creer. You should not have faith in Pero esa es la que anything apart from the word of Esa es la que God. escuchamos. But that's what people hear. La tormenta The storm. y nos hundimos. And we sink into the sea. Señor, si eres tú, ven, di que ande sobre el agua y vaya hacia ti. Lord, if it is you, tell Ven. me to go and walk on the water, I will go. Jesus says, come. Y Pedro fue. Peter started walking. Y de pronto But giró all así of a la sudden, cabeza he looked around y escuchó and he heard al mar que le decía. the sea telling ¿Os him. acordáis la otra semana que decía que Jesús respondió a la higuera? Remember last week we said that Jesus answered to the Respondió fig tree. porque la higuera le habló. He responded because the fig Las tree cosas a nuestro spoke. alrededor Things around hablan. us speak. Y Pedro escuchó el agua. And Peter heard Y the se water and he sank. Y por la misericordia de nuestro By Señor, the mercy of our que le Lord, echó la mano y lo he sacó took y nos hold of ahogó. him and he saved him. Esa es la misericordia de That's his nuestro Dios. mercy. Que Él está ahí. He is right Y aunque tú there. caigas, Even if you fall, Él te coge. he will take, he Gracias will a grab eso. you, he will Pero por rescue nuestra you. parte, But on our part, ¿qué es lo que estamos escuchando? what are we listening to? De escucharlo pasamos a creerlo. And from hearing, we start Y believing. de creerlo And from believing, se cumple. it comes to pass. Lo cual de esto entendemos So now we understand que la palabra de Jesús that the words of es Jesus verdadera.
The word is true. Lo que digas What you say, te será hecho. well, it will be done for you. Crees en tu corazón, You believe with your heart, lo dices, you say it, te será hecho. and it will be done. No ocurre en el momento, Won't happen a veces sí immediately. ocurre en el momento, Sometimes it does happen pero immediately, mismamente no ocurre en el momento but many times it doesn't. y a la vuelta de un mes te despiden. But a month afterwards, you Al will contrario, fire. es exactamente igual. And it will be the same, the other, Jesús le dijo a la the higuera, opposite. Jesus said to the nunca fig tree, jamás coma fruto nadie de ti. nobody will eat from your fruit Y en el anymore. momento no pasaba nada. La And higuera seguía con sus hojas. right there, nothing happened. The Pero a fig la tree mañana looked the siguiente- same. But the next morning, Pedro le dijo, mira Señor, la higuera que maldijiste se ha secado desde la raíz. Peter said, Master, look, the ¿Qué fig tree which you significa esto? doomed was withered away. Que en el mundo espiritual, It means that in the spiritual cuando tú world, dices algo, when you say something, algo se mueve ahí. something happens. No se ve en el externo, And you don't see it externally, pero ya ha empezado a but hacerse. it has started to happen. Por eso es muy importante And that is why it's very que important cuidemos todo lo que decimos. to be very careful with what we speak. No hables a la ligera. Don't speak Porque lightly. dice la palabra que de toda palabra ociosa que hablen los hombres tendrán. The word of God says that from every empty word, men will have to give Cuidado account. con lo que hablas. Be careful with what you say. ¿Y qué tenemos que hablar? And what do we have to say? Tenemos que hablar las palabras de Dios. Well, we have to speak the words of God. Somos hijos de Dios. We're children of God. ¿Qué otras palabras tengo que hablar yo si soy hijo de Dios? What other words would I ¿A quién say servimos? if I'm a child of God? Who do I ¿Quién nos serve? ha rescatado de la muerte? Who rescued me from death? Como dice Pablo, ¿no sabéis que ya no sois vuestros, sino que ahora pertenecéis a Dios? Paul says, don't you know that you're not your own, but you Y si ahora belong to estamos en el reino God? de Dios, And if you are in the kingdom ¿qué of God, palabras hablamos? what words do we speak? Las palabras de Dios. Well, we speak the words of God. Solamente. Only. No hay otra palabra que hablar. There is no other word to say. No podemos contradecir lo que Dios dice. We don't have to oppose what God says, Porque es que además tiene consecuencias. because there are consequences. Si tú dices las palabras de Dios, If you say the words of God, vendrá sobre ti toda la bendición deOs. all the blessing of God will Pero es come que to si tú no you. dices las palabras de Dios But if you don't say the words of y dices God, las palabras de este mundo, and you say the words of that world, vendrá sobre ti toda la maldición de este mundo. the, ¿Que ¿Cómo the puede ser curse eso? of the world will come upon you. And you say, but how can that be? Es una ley. Well, it's a law. Lo que digas What you say te será hecho. will be done for you. Lo que digas What you te será say hecho. will be done for you. Tienes mucho aquí. You have so much power in the tongue. Mira, Josué, Now, look, Joshua fue una persona que creía en el Señor was a man that believed on the Lord a pesar de las circunstancias externas, in spite of the external a pesar de todas las circumstances, dificultades que había en la época. despite the difficulties. ¿Sabes que fue uno de los dos in que the regresó era. de la tierra? It was one of two that went back from De inspecting los the dos, me land. refiero con Caleb, He and Caleb, porque los otros 10 the other 10, dieron palabras negativas brought a negative report. y no entraron en la tierra prometida. And they did not come into the promised land. Look at that. Nunca entraron en la They tierra. never entered Pero the Josué y promised Caleb, land. But Joshua and que hablaban Caleb, las palabras de su who Dios, spoke the words of God, entraron en la tierra prometida. they entered the promised land. Vamos a leer Josué el capítulo 1. So let us read Joshua chapter 1. Prestad atención y tomad nota, Take note of this. porque para eso es la palabra de attention, Dios. because this is the word of God. Dice, aconteció después de Josué, capítulo 1, versículo 1. 1 verse 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Mirad, aquí podéis ver It says, que I have given to you. See? Dios ya les había entregado la tierra a ellos. God had already given them the land. Lo que hace falta para
obtener una tierra Now, what you need to obtain the land o una situación en nuestra vida, or a situation in your Dios ya lo ha life, hecho posible God has already made it possible. por medio del sacrificio que hizo con su Hijo en la cruz. The sacrifice of Jesus Christ. Ahora a nosotros So now us, nos toca what we have to do, tomar posesión de todo eso que Jesús ha ganado para we nosotros. must take possession of what the Lord has given us. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y esta palabra es para ti y para mí en esta This word is mañana. for you and for me. Porque aunque luego sucedieron las cosas que Now, sucedieron, after this, things happened, el Señor Jesucristo hizo posible que todo esto volviese a ser para nosotros. but Jesus Christ made possible Y Él all está things con to come to nosotros us, and He is with us. Siempre. Always. No te dejaré ni te desampararé. I will not leave you nor forsake you. Esfuérzate y sé valiente. Verse 6. Deja de lloriquear por las cosas. Stop crying for things. Señor, ayúdame porque es que Oh Lord, help me. I los can't. demás me están queriendo echar del trabajo, se Everyone ríen is de mí, se burlan. laughing at me or they want to fire Señor, mira me. que es que estoy muy malito, que es... Oh God, I'm very sick. Esfuérzate y sé Be valiente. strong and Levanta tu courageous. rostro y plántale Lift your cara. face and face Porque the tú situation. repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mirad, todas las cosas que mandó a Moisés Look, everything that God told Moses, son preceptos, son ordenanzas que Dios le mandó a Moisés those laws were given to Moses para que las cosas le fueran bien. so that people would do well. Las mismas cosas que hoy nuestro Señor, And the same things that today our Lord, diariamente por medio de su Espíritu Santo, daily through the Holy Spirit, nos susurra He will tell each one of us para que no hagas aquello que tú quieres hacer, so that you don't know what sino you lo que want es to de do, Dios. but you do Por what eso is of Jesús God. dice, That's why Jesus says, yo nada hago por mi propia I cuenta, don't do anything on my sino lo own, que veo hacer al Padre. but what I see the Eso Father es lo que doing, yo hago. this is what I do. ¿Verdad? Doesn't He say that? No descuides la palabra de Dios. Do not Medita en ella. forget the word. Apártate. Meditate in the word. Set yourself Busca al apart. Señor. Seek the Lord. Escucha lo que Él tiene para ti Hear what He has for y you. habla lo que Él dice. And speak Habla what lo He que says. dice. Say what Versículo He says. 8. Nunca, Verse 8. nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca las palabras que el Señor tenga para Say, ti, the words of Dilas. God will never depart of your mouth. It's sino que de life. día y de noche meditarás en Él, But para meditate que, on it day and night. para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y Said, for then you todo will te make your way saldrá bien. prosperous. And you will have good success in everything. Y todo te saldrá bien. And everything will be good for you. Ah, o sea que el Señor quiere que todo nos salga bien. Oh, you mean God wants Entonces, me ¿de to quién be es la idea esa successful? de que es que estamos en este mundo y bueno, lo que viene, viene y tenemos que aceptarlo? So then why do we have this idea that Eso the no lo dice world, la palabra we're here de to Dios. suffer and accept what happens? The word of God La never palabra said de Dios that. dice que todo te saldrá bien. The word of God says that you would be successful. ¿Tú qué estás hablando? So what are you saying? Todo me va a salir bien porque es la palabra de Dios. I will be successful. This is the word of God. Va, la economía está muy mal. But the economy is really bad. Están echando a mucha gente. They're firing Y many es probable que people. yo me quede también sin And I think I trabajo. won't have a Señor, job anymore. Que yo no sea el que me quede sin... Oh God, don't allow me to be without a work. Si without acabas a de job. decir y estás creyendo But you are lo que está sucediendo en el believing exterior. what you're seeing happening in the world Ya estás haciendo una oración inválida, no Your- vale your delante del prayer Señor. is- Porque no lo crees. is not good because you're Te not estás believing dejando anything. llevar por las You're being las carried situaciones away de fuera. by the situation outside. A mí no me va a tocar.
You say, this won't happen to me. Me acuerdo de Lincoln que decía que I remember Lincoln used to say, las cosas pueden estar fatal things could be very bad y puede haber outside, solamente un trabajo en toda la ciudad. and there could be only one job in all Pero the ese trabajo es city, para mí. but that job is for me. Y nunca le faltó trabajo. And he never lacked. Nunca. Never. Trabajaba en la Campofrío limpiando la porquería de los cerdos. He was working in Campo Frio, washing. Pero nunca le faltó. Y prosperó. ¿Por qué? Dice la palabra Well, de he Dios. prospered. And why? Dice la palabra de The Dios. Word of God says, Dice la palabra de Dios the Word of God says, que sobre poco has sido fiel, you have been faithful. sobre mucho te pondré. In little I will give you much. Sé fiel en lo poco. Be faithful in the little Y sobre things, mucho te and God will make you Dice give you la a palabra lot. de Dios. The Word of God says, Y eso es lo que digo yo. and what the Word of God Lo que says, dice la I palabra. say. I say what the Word of God says. Por eso Jesús decía, And that's why Jesus said, tened fe en Dios. have faith in God. Tened fe en Have Dios. faith in God. Es increíble cuánta gente que cree en las situaciones adversas de la vida No, y people believe in the adversity of life. cómo las cosas se van estropeando cada vez más y más y más y más. Things get worse and worse. Y van en and un worse. ciclo vicioso hacia abajo, And hacia a abajo. vicious circle that No leads you tengo trabajo. downward, and I don't have a job. No me sale nada Can't find y vienen work. las facturas y no And se I have pueden to pay the pagar bills. I can't. y me estoy endeudando y cada vez voy peor I'm drowning in debt, and things are getting y worse. te encuentras no sin nada, peor todavía, casi debiendo un brazo And you're porque worse tienes un montón than- de deudas. than ¿Y todo por before. qué? And all because of ¿Y todo por qué? why? Por haber escuchado la tormenta, Because you heard, you por haber listened to the creído storm, and you en las believed cosas de este mundo. the things of the world. Dice un versículo en el calendario que tenemos en casa del mes de marzo, The calendar that has Bible verses that we have at home que toda la says, tierra y su plenitud all the land son del and Señor, the fullness of the world belong to the son Lord. del Señor. They belong to the world. To God, sorry. Son del Señor. They are of the Lord. El Señor puede darte todo lo que tú necesitas. God can give you everything that you need. Habla las palabras de Say nuestro the Señor. words. Háblalas. Speak the words. Dice que estemos atentos a la palabra de Dios, Now, God says, escucharla, be repetirla. attentive to the word, listen to it, Hablar solo lo meditate. que Él habla. Say only what the word says. Jesús lo hacía. Jesús no decía did nada por su that. propia cuenta. He never said anything on his Dice, own. no hago lo que yo quiero, sino lo que veo hacer a mi Padre. I don't do what I want, but what I see my Father doing. Eso hago. This is what I do. Juan 5:19, por si lo John queréis 5, apuntar. 19. No hago lo que yo quiero, sino lo que veo hacer a mi Padre. I Eso don't do hago. what I want. I do what I see my Father doing. Por eso que debemos, That's why we must. por eso es que no debemos hablar a la ligera. No, that's why Cualquier we palabra. mustn't speak lightly. Mientras escribía esto, And as I was writing el Señor me this, puso un versículo que the Lord gave me another me verse. quedó un poco, porque todo tiene que ver con la lengua. Because it has to do with the mouth. Dice en Proverbios, el capítulo 6, In Proverbs 6, el versículo 2, verse 2. dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. You were snared with the words of your lips, and you were caught by the speech of your mouth. ¿Cuántas veces nos equivocamos? See how many times we are Erramos mistaken, por hablar demasiado we're rápido, wrong because we speak too quickly, por no decir lo que Dios dice because we don't say what y God decir lo que says, primero se nos ocurre, and we speak the first thing that dependiendo comes de to la our situación mind, en la que estamos, depending on the situation where we y nos are, enredamos en las palabras de nuestro. and we are caught by the speech of our mouth. No hables a la ligera. Don't speak lightly. Cuida mucho lo que hablas. Be careful with what you say. Si hablas las palabras de Jesús, If you speak the words of tendrás Jesus, vida y abundancia y salud, you will have life, y todo te abundance, saldrá bien. health, and you Pero will si hablas las succeed. palabras But de if you este say mundo, the words of the world, tales como, mira qué mal va todo, look how bad everything is.
creo que estoy enfermando. I think I'm getting sick. Te enredas en las palabras de You tu are boca snared with the words of your y lips, terminas dándole lugar a que venga y se convierta en una realidad. and you give place to what you're saying to come and become a reality in your life. No escuches esas palabras. Don't hear those words. No las escuches. Don't hear them. No las aceptes. Don't accept them. Habla solo lo que dice Jesús. Say only what Jesus says. En Primera de Juan Now, 5:18 1 John Dice allí- 5:18. Segunda, primera, 5:18. Dice, 5:18. sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. It says, and the wicked one does not Es touch decir, him. todo aquel Meaning, que es engendrado por Dios all who is begotten by God habla las palabras de Dios. speaks the words of God, Habla las palabras de Dios says the words of God, y el maligno no puede tocarle. and the wicked cannot touch him. ¿Me entendéis bien? You understand? Si tú hablas las palabras de Dios, If you say the words el of maligno God, no te puede the tocar. enemy cannot touch you. Resistid al diablo, Resist the firmes en la fe, devil, y él huirá de and he will vosotros. flee from you. El maligno no puede tocarte. The wicked one does not touch you, or cannot touch you. Un versículo que conocemos todos, Now, a verse that we all know, muy conocido, and it's very well known, es Proverbios 1:18. Proverbs 1:18. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que escojas, eso vivirás. Habla palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza. Speak the words of life and not of Habla las death, of palabras de tu health and not Señor. of sickness. Speak the words of Jesus. Y te irá bien. And you will Y saldrás succeed. arriba. You will Saldrás go adelante. forward. You will Habla las succeed. palabras de tu You will Señor. prosper. Speak No the hables words of cualquier Jesus. cosa. Don't say just anything. La Biblia dice que nosotros recibimos la salvación. The Bible says that we receive salvation. Esto dice Romanos 10, Romans el 10, versículo 9. verse 9. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y tienes otro ejemplo. Si tú confiesas con tu boca With the mouth you confess que Jesús es el Señor that Jesus is the Lord, y lo crees en tu and you corazón, believe it in your heart, serás you salvo. will be saved. ¿Lo crees de verdad? Do you really believe it? Eso es algo que me ha dado vueltas en la cabeza mucho este tiempo de atrás, porque I've been thinking about this a lot lately. si tú crees que eres salvo porque has creído en tu Señor Because Jesucristo, if you believe that you are saved because you have ¿qué es lo que believed in impide Jesus a que tú Christ, creas que también eres sano? what stops you from being healed? ¿Qué diferencia hay? What is the difference? ¿O es que no creemos que seamos salvos? Or do we not believe that we are saved? ¿Tienes fe? You have faith? ¿Crees lo que hizo Jesús? You believe in what Por Jesus ti. did for you? Pues confiésalo, Well, confess it. confiésalo. Confess what he did. Si confiesas con tu boca que If you confess Jesucristo with es el your mind that Señor, Jesus lo is the Lord, confiesas. you confess. Cuando una persona confiesa algo, When a person confesses es something, porque lo cree. it's because he believes Y it. si lo cree, And if you believe it, actúa conforme a ello. you act Va accordingly. todo unido. It all goes together. Tú no dices una cosa You don't say one y thing haces la contraria. and do the opposite. Porque entonces la gente que te ve Because people who see you, dice, este habla mucho de boca, pero como decía la palabra, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está muy lejos de mí. they would say, Sí, this person says it with sí, a mouth, but se he puede doesn't venir a la believe. presencia del Señor y estar cantando y alabando y luego su corazón está muy lejos de Él, porque lo hace de boca. A person could come and be in the presence Y of cuando God digo and de sing boca me and refiero then que be no lo far hace, from the no lo Lord. hace creyéndolo en el corazón. And not believing in De the boquilla heart. se dice aquí en España, que está, bueno, que me vean.
pero su corazón está lejos. Pero si tú crees But if you que believe Jesucristo es nuestro that Salvador, Jesus is your tú lo confiesas. Savior and you confess it, Jesús es mi Salvador. Jesus is my Savior. Él es mi Salvador. Jesus Él is es mi my sanador. Savior. Él es Jesus mi is my proveedor. healer. Jesus is my provider. Y camino, And I camino walk creyendo en eso. believing in this. ¿Cómo estás? How are you ¿Qué tal el doing? trabajo? How's Bien, you? pero si no I'm tiene well. trabajo. Yo hablo I las am cosas well. que no son como si fuesen. I speak the things that are not as ¿Qué if tal they estás were. de salud? How is your Perfecto. health? I'm doing well. Mi enfermedad ha sido sanada por las llagas de Jesucristo. My sickness has been cured Si by tiene un cáncer. No, Señor, yo no tengo un cáncer. Yo soy salvo por el Señor y he sido curado por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad. Esa es la verdad de la palabra. This is the truth of the word Y si of tú crees God. en el Señor, And if you believe in the Lord, tú hablas la verdad de la palabra. you speak the word of the truth. Hombre, ¿cómo voy a decir eso delante the de todo truth el of mundo? the Se van a word. reír de mí. You say, but people would laugh at me if I say Mira, that. te han visto entrar aquí esta mañana. Well, people have seen you come in the church Ya se están already. riendo. They are ¿Qué más laughing te at you da? already. Confiesa la palabra Who de Dios. cares what Es they más, say? si ellos no te van a salvar, por mucho que se rían de And ti, they will never ¿qué save más you. te da It que se doesn't matter rían? if they laugh. Si tienes un familiar que se está muriendo If you have a relative that is dying, y tú somebody sabes in que your por la family, palabra de Dios, si la confiesas, se sana, and you know that by the word of God, that if they confess it, they would be healed, ¿les vas a hacer caso porque se rían de ti? are you going to care if people laugh? Confiesa la palabra de Dios. Confess the word. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. If you confess with your lips that Jesus is Lord and in your heart you believe it, you will be saved. ¿Cómo lo aceptamos? How do we accept it? Mira, Colosenses 2, Colossians 2, Colosenses 2, versículo 6. Dice, Chapter 6. por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Just like you have received the Lord Jesus, walk in that ¿Cómo habéis way. recibido al Señor Jesucristo? How have you received the Lord Jesus? Creyéndolo en el corazón Believing in your heart y confesándolo con la boca. and confessing with your Andad en Él así. mouth. Well, walk in the same way. Andad como andaba Jesús. Walk just like Jesus Hablad lo que walked. hablaba Jesús. Speak what Jesus spoke. Haced lo que hacía Jesús. Do what Jesus Para did. eso hemos sido llamados. We have been Y called se nos ha for dado this. autoridad y We se have nos ha dado given, poder. we have been given authority for this. We have been Así given es como power for debemos llevar this. nuestra vida. And we must Cierra carry on our life. tus oídos Close your ears al mundo. to the world. Cierra tus oídos al mundo. Close your words to your ears No hemos sido to the engendrados del world. diablo, hemos sido engendrados de Dios. We have not been begotten Nos by the debemos a devil. Él. We have been begotten, Él tiene grandes begotten by cosas para God. nosotros. He has great things by us. Habla lo que Él habla. Speak or say what he says. Creyendo en nuestro corazón y confesándolo con nuestra boca. Believing in the heart, Él es nuestro confessing with the Señor y mouth. Salvador. He is my healer and savior. Eso significa que le reconocemos That means that como we nuestro Dios. acknowledge him as savior. Por eso Jesús decía, And that's why Jesus said, yo no hago nada por mi propia cuenta, I don't do anything on my own. sino lo on que my veo own. hacer al Padre, eso hago. What I see the Father do, that's what I do. Solo hablamos las palabras de nuestro Señor. And we only speak the words of our Lord. Y mira, si Jesús, que es la cabeza de la iglesia, And if Jesus is the head of dice the la palabra church, que Él es la cabeza y nosotros this is somos what el the cuerpo. word says. Si Él es la cabeza de la iglesia y Él es el que dirige, Now, if he is the head of the church and he directs the church, Él nos dice he says to us que le digas a ese monte, to tell the mountain, quítate de ahí y échate en el mar. get out of here and throw yourself to the sea. Nosotros se lo decimos Well, that's what we say. y obedecemos a We nuestro obey. Dios. Pero es que este problema es muy grande. But this problem is very big. ¿Cómo de grande? But how big is it? ¿Así? 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 ¿Más grande que tu Dios? Is it bigger than your God? Ah, no es más grande que tu Dios. Oh, it isn't bigger than your Dios es más God. grande que ese problema. God is bigger than your problem. Pues entonces deja de hablarle a Dios de ese problema Well, then stop talking to God about the problem y asústale a ese problema con lo grande que es tu Dios. and scare the problem with how big your God is. Man, Quítate ahora monte, serás reducido a llanura. get away, Mount. You will be reduced to
Quítate a de aquí, valley. enfermedad, Get away, y sickness. échate donde quieras. Throw yourself wherever Pero you sal de want. aquí. Get away from here. Tenemos que decirlo. We must say this. Tenemos que decirlo. We need to say this. Y esperarlo. We have to expect Esperar hasta que se cumpla. what we're believing Esperar in. hasta que se cumpla. Expect it until it is fulfilled. Expect it. Todo lo que pidierais al Padre, creyendo que lo habéis recibido, Everything that you believe in the Father, creyendo. believing that you have received it. como es, creed que lo habéis Everything that you recibido, ask, believing that you have received, y os vendrá. it will come to you. Creed Or it que will lo habéis happen. recibido. Believe y that os you vendrá. have received it. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Jesús. Why? Because Jesus said that. Es así y es así. That's how it La is. ley That's espiritual. so. Y de la misma manera que si yo hablo algo al contrario And y con el that's- tiempo por creerlo viene, And in the same way that if it's the opposite and De la misma bad manera, things happen because I believe it also, lo que creo but also what I que el believe, Señor tiene para mí, what the Lord has for me, permanezco firme, and I remain creyendo firm, todos los días lo mismo. believing every Y day the vendrá. same, it will Y happen. vendrá. It will come. It will come. ¿Vosotros creéis que Abraham, si hubiera pensado que iba a estar 25 años esperando la promesa de su hijo, hubiese esperado? Do you think that Abraham would have waited if he knew that it had to be 25 years? Porque tú y yo ahora lo sabemos, Because you and I all know, está en la Biblia, pero Abraham no lo sabía. but Abraham didn't know. Todo lo que viene en la Biblia lo sabemos tú y yo porque lo leemos, pero en We- su tiempo no lo We sabían. know the result because we have read it, but Como ha Abraham had no leído, idea how long it had to be. Rosa, Daniel y sus amigos no sabían que iban a entrar en el horno de fuego, pero una cosa sí sabían, que Dios podía librarles de todo, But they didn't. y en eso confiaban. They trusted that God would protect Y them Abraham from creyó everything. que And Dios Abraham Es cumplidor de su palabra, believed that God y como es cumplidor, always kept his word, and because he Lo creyó. keeps his word, he believed 25 años, for 25 years. es un ejemplo. And that is an example. Abraham es un ejemplo Abraham is an example de constancia of constancy, y de firmeza firmness en las cosas del Señor. in the things of God. Y así tenemos que ser tú y yo. And that's how you and I Y must sin be. duda lo veremos. And we shall see it Algunas come to cosas pass. antes, otras Some igual things más tarde, pero las before, veremos. some things Las later, veremos, but we will see las them. veremos. We will see Porque it. nosotros tenemos que creer Because que we Dios need es verdadero. to believe that God is truthful. Tened fe en Dios. Have faith in God. Estamos todo el tiempo recibiendo lo que decimos. And now we are constantly receiving what we say. Todo lo que decimos lo estamos Now recibiendo. we're always receiving what we say. Algunas cosas malas Some bad things, y otras cosas buenas. some good things. Pero no le eches la culpa al diablo, But don't accuse the devil ni le eches la culpa a esa persona que te ha dicho cosas malas. or the person that said bad things to you. La culpa es nuestra It is our y fault solo nuestra, and only ours. porque Jesús dice, Because Jesus says, todo lo que digas everything that you te say, será hecho. it will be done. El diablo puede venir a decirte cosas al oído, Now the devil can come and say things to your un ear. compañero del trabajo, A una madre de workmate, las del colegio, a mother in alguien en la school, somebody calle. in the street. Pero tú no tienes que decir lo mismo, But ni you don't tienes have que to creerlo. say the same and Tú much tienes que less creer en believe la it. palabra de Dios. But only Y believe lo the que word tú of God, digas and what you te say, será hecho. it will happen to you. Si te enredas en las palabras con las que te vienen ellos, But if you're te snared by sucederá the lo que te words dicen ellos. that Pero they si say, te enredas that con will las happen palabras to de you. nuestro Dios, But if you get caught in the words of solo te God, sucederá only las grandes y maravillosas cosas que Dios tiene reservados para aquellos the que wonderful han things creído that en God Él. has reserved for them who believe in Him, Que han creído that will en Él. happen to you. Si hablas derrota, If you speak defeat, tendrás derrota. you will have defeat. Y si hablas victoria, And if you speak Tendrás victory, victoria. you will have victory. ponte firme. Stand firm, Di lo que Dios dice say what God y says, permanece en la palabra de and Dios. remain in the word of God. Y todo te saldrá bien. And everything will be good for you. Lo que digas What you say te será hecho. will be done for you. Vamos a ponernos en pie. Let us Vamos a stand orar. up.
Señor, te damos gracias en esta mañana por abrirnos los ojos de nuestro entendimiento, por hacernos ver que solo en tu palabra hay vida, que solo en tu palabra está la bendición, solo en tu palabra.